Hola, soy Karina y os presento una nueva edición y una nueva entrevista para nuestro podcast. Hoy hablamos con Turmix. Es un estudio de diseño y branding de Barcelona con 20 años de trayectoria. Trabajan las marcas y el branding desde un concepto holístico e integral, en donde cada elemento rezuma marca. Como estudio son atrevidos, buscadores incansables, curiosos y muy movedizos. Eso los ha mantenido siempre un paso por delante. Queremos conocer esta faceta de diseñadores críticos que los ha llevado a participar en el concepto, ideación y creación del restaurante Picnic, un concepto en donde el diseño ha sido vehicular para la idea de negocio. ¿Te definirías como un estudio de branding? Somos a veces sí, parte estudio de diseño, parte consultora, parte agencia, entonces bien branding no, lo definimos, pero no como una única disciplina, sino como una parte con la cual podemos desarrollar otro tipo de historias. Entonces el branding lo tienes como una parte y algo más grande. Es como un esqueleto. Nosotros decimos que la marca al final es lo que articula todo, tanto si me estás encargando un proyecto global de marca como algo de comunicación, una pieza muy concreta de diseño. Entonces, sí, la marca es lo que lo conecta todo, pero al final a veces no siempre hacemos marcas, sino que trabajamos para construirlas. Y ahora que el branding se ha puesto tan de moda, ¿os sentís a gusto o tenéis el gusanillo de hacer algo más? A ver, siempre nosotros intentamos buscar más allá de lo que estamos haciendo para ir reinventándonos, creciendo, viendo cómo está el mercado, las necesidades y nosotros mismos a nivel motivacional, con lo cual sí, intentamos no estancarnos con una cosa para poder también realizar otras historias en paralelo, siempre y cuando estén relacionadas o tengan algún vínculo con esta manera de pensar, ¿no? Y el perfil de estar en constante búsqueda y probando cosas nuevas, que es vuestro, ¿nace o se hace? ¿Lo vais haciendo hábito? ¿Ya salió así? ¿Depende de los creadores? A ver, nacemos siempre como muy inquietos, ¿no? Y esto nos hace ver que nunca estamos tranquilos con las cosas, ¿no? Entonces siempre intentamos crecer, aprender, cambiar, reflexionar y sobre todo mirar, ¿no? Nunca nos vamos a estancar, siempre estaremos mirando hacia dónde podemos ir, ¿no? Con lo cual sí, es esta manera de estar vivos, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo entiendes el diseño? Bueno, el diseño nosotros lo entendemos como, siempre lo decimos, como una pátina más que la parte formal, ¿no? Esta parte como de pensamiento, de proceso de trabajo, de manera de ver las cosas o de trazar las estrategias para desarrollarlo. Al final el diseño es comunicación, con lo cual hay que entenderlo también como algo mucho más abierto, ¿no? Y que está interconectado con cualquier otro campo, con lo cual también esta visión como mucho más abierta es la que deberíamos tener del diseño, más allá de lo que se ha entendido siempre como algo muy formalista o muy estético, ¿no? ¿Cuáles son los límites? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? Bueno, en realidad no debería tenerlos y esta es la gran ventaja del diseño hoy en día, ¿no? Que sí que de alguna manera tiene que estar centrado en una manera de hacer, ¿no? Una disciplina, unos objetivos, unos sistemas de trabajo, pero lo suficientemente abierto como para incorporar nuevas herramientas, una evolución natural de la manera de hacer. Entonces yo creo que esto es infinito en este sentido, ¿no? ¿Qué opináis del auge del design thinking y cómo podemos sacarle partido los diseñadores? A ver, más que auge, al final son etiquetas, ¿no? Porque es una cosa que se ha hecho siempre, lo que pasa es que ahora se le ha puesto un nombre. Lo que sí que es importante es que cada uno vaya viendo, en función del tipo de proyecto, clientes, relaciones y tal, es cómo nosotros podemos ir desarrollando mecánicas de trabajo y procesos para poder solventar problemas, ¿no? Que muchas veces son relacionados con la comunicación. Si esto nos lleva a hacer una dinámica de juegos o de procesos más de investigación, más enfocados a cosas más específicas de usuarios, etcétera, pues es totalmente abierto, ¿no? Entonces lo interesante es que estemos abiertos a crear sistemas de trabajo, procesos, metodologías, dinámicas al servicio de aquello que estamos buscando, ¿no? Y entonces debemos ser creativos en el sentido de sí, vale, el design thinking ha puesto un punto de partida a la manera de hacer y de trabajar, pero nosotros debemos ser capaces de adaptarlo a nuestras necesidades, enfoques, proyectos y direcciones, ¿no? Entonces esto es lo bonito, ¿no? Que cada uno se lo tome a un nivel que pueda crear incluso sus propias dinámicas y metodologías. Dentro de los proyectos propios,
que habéis desarrollado. Sin lugar a dudas, Bignic es un ejemplo de diseño aplicado a negocio. Nos gustaría conocer un poco más sobre este proyecto en concreto. Por ejemplo, ¿cómo se gestó la idea? Además de que os interesa el mundo del vino y de la restauración, ¿qué otros desafíos os han movido a crear un restaurante teniendo en cuenta que en esta ciudad es un sector con muchísima competencia? A ver, planificar no estaba. Es decir, tampoco estaba planificado el crear un estudio cuando lo estábamos creando en el año 2000. Hasta que no estás haciendo proyectos y tienes nuevos clientes y te ves obligado a hacer una web y a poner un nombre y tal, no te das cuenta de que estás montando un estudio, ¿no? Lo mismo pasó con el restaurante en el sentido de, bueno, lo que queremos ilustrar es que el diseño también es muy útil en fases anteriores, ¿no? Como más al principio entremos en los proyectos, más podemos aportar desde un punto de vista del diseño entendido como proceso, metodología, estrategia y para dar coherencia a todo un proyecto, con lo cual al final hasta un business model es un diseño, ¿no? Y entonces tirando para atrás al final son cosas que pasan con los clientes, ¿no? Pues mira, empiezas a trabajar con un cliente, te llevas bien, haces un proyecto interesante, que en este caso fue pues la identidad para un restaurante, y este cliente acaba siendo amigo, ¿no? Y de amigo pasa a ser pues aquello que dices, pues venga, tenemos que hacer cosas juntos, ¿no? Y fue a raíz de esto, entonces como a la hora de pensar y conceptualizar el restaurante ya salían cosas, incluso antes de que existiera nada, es el momento en el que dices, pues a lo mejor nos podemos asociar para hacer un proyecto, ¿no? En este caso un restaurante, ¿no? Y a nosotros nos sirve para decir, vale, es importante que un restaurante, si requiere los servicios de un estudio, no venga cuando ya está creado y necesita una identidad, sino que cuando está pensando en que podría crear uno, pues desde un principio articular un concepto que sea coherente desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces es un poco la idea del por qué nació, ¿no? Una vez tenéis la idea o la inquietud definida, ¿cómo sigue el proceso? ¿Os volcáis a investigar para descubrir un nicho que se pueda cubrir? ¿Os centráis en encontrar los partners? Bueno, primero de todo, lo importante en este caso, centrado en el restaurante, lo importante es crear un equipo que de alguna manera conozca el sector. Y eso fue la clave con la que nosotros nos metimos en el proyecto, que era, nos estamos uniendo a un restaurante que ya lleva un tiempo funcionando, y de este restaurante son socios, uno de los cuales es el chef, con lo cual es la clave de un restaurante, que haya un chef y que sea bueno. Y por otra parte, en este caso, pues eran dos socios y el otro era más la parte más financiera y más de expertas del sector, ¿no? Sí. Que al final también el tema de los números es lo más importante en el sector gastronómico y de restauración, ¿no? Sí. Que cuadren, que tengan experiencia, porque al final es un sector muy complejo y muy competitivo, ¿no? Entonces, a raíz de esto, nosotros aportamos esta visión o esta manera de pensar de diseño entendido como esta metodología o estos procesos que intentan pues conceptualizar una idea y que sea coherente en todas sus partes e ir involucrando a los mejores especialistas en cada parte del proyecto, ¿no? Tanto desde la parte de la arquitectura como la parte de constructiva, y todos los elementos que sean necesarios al final pues en la construcción y desarrollo de un restaurante, ¿no? Y eso incluye pues desde los artesanos que hacen las mesas hasta la propia cocina, como debe ser a nivel profesional, que también es la clave de que luego se pueda hacer algo bueno, funcional, ¿no? Y que esté al servicio de lo que estás creando, ¿no? Con lo cual sí es una cosa que es importante crear los equipos multidisciplinares, pero lo mejor en cada caso y involucrados en cada momento. ¿Cómo se desarrolla el concepto gastronómico? ¿A partir de qué tipos de platos? ¿A partir de arquitectura? ¿A partir de la ubicación? ¿Cuál es el hilo principal del que habéis tirado hasta llegar a una idea redonda y coherente? Pues yo creo que esto fue lo inicial, es decir, antes de hacer nada, la conversación fue acerca de la conceptualización de la propuesta gastronómica, y esto siempre lo decimos que quien manda aquí es el chef. El chef es el que dice, me gustaría este tipo de cocina, le damos una vuelta en el sentido de cómo lo explicamos, nos pone ejemplos. En su caso tenía muy, muy claro que él ya tenía como un background de restaurantes estrella Michelin, con gran importancia pues al tema del producto, las recetas de toda la vida, pero claro, al ir navegando por diferentes restaurantes del mundo, pues esto también lo lleva un poco a la parte más como de restaurante gastronómico. Entonces, claro, es la mezcla entre la parte como más tradicional de la cocina catalana, recetas también en este caso pues
guisado, de pan, ¿no? De sucar el pan. Y junto con la parte esta como más contemporánea era un poco la idea, ¿no? Entonces él decía que era como gastrorústico, ¿no? Porque él es el rústico de las recetas catalanas o de toda la vida, sin pecar de minimalismos, al contrario, ¿no? Eran platos contundentes, pero con un punto gastronómico, ¿no? En el sentido de que, pues con pátinas un poco más innovadores a nivel de técnicas y de mezclas, ¿no? Y fusiones. Y el gastrorústico es lo que nos vino a llevar un poco la conceptualización de lo que es el restaurante. Que si ponemos un paralelismo con la manera de hacer del sistema Lean, ¿no? de las startups, de alguna manera también fue en ese sentido como lo desarrollamos, porque antes de un restaurante fue un food truck, ¿no? Y el food truck es lo que de alguna manera prototipó esta cocina de una manera como más práctica que no abrir un restaurante de un día para otro, ¿no? Entonces eso nos sirvió para pensar en el tipo de cocina, tener al usuario delante, entonces enseguida tenías como un feedback muy directo. Y ahí, como teníamos una cocina profesional dentro de un camión, nos sirvió para desarrollar un poco este tipo de cocina, ¿no? Y ahí salieron platos que luego están y siguen en la carta, ¿no? Es verdad que en ese caso pues había un formato como mucho más rápido, más de bocadillo, de comedia rápida, y luego ya aquí pues se elabora más y es un poco más de plato, ¿no? Pero sí que fue la raíz de decir, vale, ahí lo prototipamos, tenemos un feedback y a partir de ahí pues lo hacemos crecer en un espacio, ¿no? Y usaban estas palabras con el chef y con el resto del equipo, estamos prototipando. Bueno, sí, claro, era un poco la idea de decir, no nos podemos enfrentar a un restaurante, ni tampoco era incluso nuestra idea, pero sabíamos que podíamos empezar en pequeño y ir creciendo. Impresionante. ¿Cómo se eligen los partners en un proyecto que es prácticamente de co-creación? Aquí igual me refiero más a eso, al interiorista, a estos partners que no venían dados y que habéis tenido que escoger. Claro, pues aquí es como todo, ¿no? Como nosotros, la ventaja de un estudio de diseño es que cada día trabajas en un sector distinto, es que estás todo el día preguntando y buscando partners específicos para cada caso, ¿no? Y en este sentido, pues sí que intentamos buscar un arquitecto que en este caso era su primer proyecto solo con un equipo. Él venía de un estudio muy grande que estaba especializado en temas de restauración, con lo cual era una persona que ya estaba especializada en restauración, con lo cual es súper importante que sepa cómo funcionan estos procesos, ¿no? Claro. Pero además una parte constructora que también era muy importante, que también tuviera experiencia en temas de restauración, y sobre todo la parte de la cocina, que esto es casi como una cosa que es separada, ¿no? Es decir, que coges a alguien que está especializado en cocinas para restauración, que ha hecho 1000 restaurantes, entonces de alguna manera él también aporta un montón. O sea, él habla directamente con el arquitecto, porque al final quien construye ese apartado son ellos. Ellos saben cómo debe ser la cocina, cuáles son los electrodomésticos y las funciones, y saben si tiene que haber una barra de servicio o una de cocción, que si los fritos, que si no sé qué. Entonces es muy importante que al final cojas los especialistas, sobre todo con experiencia. Sí, total. Y a nivel día a día, ¿cómo los organizáis a estos perfiles tan distintos, que juntos están gestando un proyecto global y que cada uno es necesario? Bueno, si al principio trazas esta idea como de decir, vale, tenemos claro una marca, cómo se define, vale, primero marca. Hay una historia. Nosotros cuando nos sentamos con Narcís, que era el arquitecto, ya le explicamos una historia, ¿no? Que es un poco la historia con la que creamos la conceptualización del restaurante, ¿no? Si estamos hablando de gastro rústico, pues vamos a meter los productos como protagonistas, incluso la idea de ir a buscar los mejores productos dentro de una zona más de proximidad, no eso que dices, vale, pues voy a buscar el cerdo en no sé dónde, los vegetales en otro. Entonces ir casi incluso con el food truck, ¿no? Nos iba muy bien este storytelling de decir, vale, es que casi como que voy con la furgoneta a buscar el huerto y luego me voy a Girona a buscar la carne y luego no sé dónde a buscar tal, ¿no? Entonces este viaje por el interior para ir a buscar los mejores productores era un poco la historia que nos interesaba explicar, y que de alguna manera, estando dentro de una ciudad como Barcelona, era la idea de decir, bueno, es como si fueras a buscarlos, los productos, como si por eso el interiorismo es como un exterior, ¿no? Es la idea de salgo de la ciudad al campo, y ahí es donde de alguna manera conecto con los productos y me los traigan aquí. Entonces, pues la idea de que toda la experiencia es como si
si estuvieras marchándote de la ciudad, ¿no? Y como una parte, como si fuera una autopista, y luego llegas como al bosque, ¿no? A la montaña. Entonces, por eso el interiorismo tiene algunas similitudes con la parte exterior, ¿no? Qué bueno. Vale, ¿con qué tipo de asesoramiento contabais a nivel de negocio? ¿Contabais con un consultor estratégico? ¿Sabéis apoyar en el sentido común, en la experiencia profesional de cada uno? ¿Cómo todas estas ideas a la hora de la verdad? Esto es muy importante. O sea, sí que de alguna manera había consultores externos, tanto desde la parte más especialista como tema de la cocina, como tema de ingeniería, porque al final también todo lo que son temas de legalizaciones, sonidos, claro, humos, todo esto es súper importante, tener un ingeniero que de alguna manera te acompañe en todo el proceso de construcción para que luego no se tenga que rehacer nada, y la prueba está en que está exactamente igual que el primer día, excepto cosas que nosotros hemos decidido que a nivel de experiencia se cambien, pero a nivel de permisos, legalizaciones, tal, es muy importante. Y luego sí que es verdad que al final lleva como 2 años y pico abierto, ¿no? Pues sí que se ha ido involucrando también una persona de vez en cuando como consultora a la hora de decir, vale, necesitamos una voz de exterior que nos vaya diciendo un poco cómo lo ve, ¿no? Sí. Cómo lo ve y sobre todo cómo está actuando el público, porque es como todo, ¿no? Es en base a lo que tú vas observando vas intentando mejorar cosas, ¿no? De experiencia, de servicio, de carta, de precios, de por dónde entran, por dónde salen, que la iluminación, todas estas cosas están vivas. Y en este caso sí que es verdad que no están como el primer día, pero forma parte del ir escuchando, ¿no? Pero sobre todo también escuchar desde fuera. Entonces la única manera de hacerlo es o preguntando a la gente o que alguien más especialista en sectores de restauración te pueda decir un poco su visión, ¿no? Porque a veces estamos como sesgados, ¿no? Sí, normal. La food truck que has dicho que empezó un poco como prototipo, ¿se ha abandonado ahora? ¿La tenéis ya sí, abandonada? Sí. ¿No? Era incompatible porque es verdad que el food truck pues principalmente se trabajaba los fines de semana, entonces los fines de semana, como son los más fuertes en el restaurante, claro, implicaba que a nivel logístico fuera bastante complejo, y sí, al final son como dos campos distintos, o te metes a uno o al otro, pero los dos también son un poco locura. Claro, porque no serviría como hacer marca, como esa totalmente, cosa. Sí, porque al final sí que serviría porque es un cambio en anuncios. Sí, es un cambio en anuncios. Pero si lo miras desde el aspecto de la rentabilidad es más complejo. Es complejo, porque imagínate, pues yo que sé, que tienes un personal, claro, y necesitas más personal para sacarlo el fin de semana, y las producciones y todo es bastante complejo. Y muy sacrificado. O sea, ya es un sector sacrificado, la restauración a nivel de horarios y de trabajo, y un food truck todavía más. Claro. Imagínate. Yeah. Desde el branding, ¿qué es lo que consideras que habéis aportado al proyecto? Yo creo que esta visión de conectar una historia desde el inicio, ¿no? Entonces todo el mundo está al servicio de esto y lo hace crecer. Entonces es cuando entras y ves que todo está pensado, conectado y con un significado. Entonces yo creo que la marca es lo que de alguna manera ha creado este hilo argumental que ha permitido pues que todo el mundo se suba a eso y lo haga crecer, ¿no? Desde todos los ángulos. ¿La comunicáis de alguna manera a los nuevos empleados o a lo que... No sé, esto sí existe? Es cuando entra cualquier persona, se le cuenta toda la historia y el porqué. Entonces también incluso el explicar que hay un estudio detrás también, porque al final está detrás de la conceptualización, pero al final quien trabaja el día a día son ellos. Nosotros estamos haciendo un trabajo indispensable también, que es el de oficina, ¿no? Que es el que se relaciona más con la comunicación, la web, las reservas, la prensa, la imagen, las redes, todo esto, y ellos están en el campo del día a día con los servicios, el personal, la conexión entre cocina y sala, que también siempre es compleja. Entonces es importante que cada uno tenga su trabajo, pero que todo esté pensado a una, ¿no? Sí. Desde fuera del branding, ¿qué consideras que habéis aportado? Yo creo que se trata de entender una idea, y aquello que dices que cuando se critican los restaurantes a veces, ay, mira, no me esperaba que fuera este tipo de cocina. O, mira, es muy bonito el local, pero resulta que la comida no le pega, este tipo de cosas. Lo que queremos es que la gente lo entienda todo y que todo esté al servicio, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Que la gente ha entendido y que todo al final explica la misma idea, ¿no? Entonces yo creo que es lo que se ha aportado principalmente es esta coherencia de este sentido, ¿no? Y que si se hacen cosas nuevas, siempre estén relacionadas con esta idea. Claro, sí. De alguna manera habéis sido vuestros propios clientes. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto? Ventajas es que es muy estricto, ¿no? Y al igual que nosotros cuando trabajamos para nosotros mismos como Turmix,
sí que le dedicamos el mismo tiempo que un cliente, es decir, cuando estamos haciendo el repaso de clientes es uno mismo, y en este caso son dos, porque uno es Turmix, que hacemos esta semana con Turmix y que hacemos esta semana con Vigne, con lo cual somos muy exigentes en ese sentido, pero del otro lado también, al ser nosotros, en este caso, un sector que desconocíamos, hemos aprendido un montón, y es el riesgo de seguir aprendiendo para poder también aportar algo útil para el proyecto, ¿no? Porque es complicado. Sí, ya me lo imagino. Mira, siguiente pregunta. ¿En dónde está situado Bignic como proyecto y hacia dónde va, si es que os habéis sentado a pensarlo? Sí, claro. Igual que nació con un formato doble, ¿no? Que era un formato, el fast y el slow, que le dijimos, al final ha convergido todo en una misma carta. Lo que antes eran como separados, incluso podías entrar por un lado o por otro. Ha confluido en una misma carta porque vemos que muchas cosas se cruzan, o sea, sigue siendo lo mismo, pero dentro de una misma carta. Es decir, que tú puedes entrar ahí a tomar 4 cosas e irte, o no, o empezar a tomar 4 cosas de picoteo y luego pues acabar con una propuesta un poco más compleja y más completa, ¿no? Ha ido evolucionando esto. Antes teníamos el fast y el slow, incluso se entraba por un lado y dabas la vuelta por el otro. Vimos que también aprendiendo de un poco cómo fluye la gente, cómo entra, cómo sale, a nivel de experiencia, pues abrimos la segunda parte, que estaba como cerrada, de manera que incluso en verano se puede abrir del todo. Entonces tienes esta apertura que parece una tontería, pero la gente ha entrado el doble, con lo cual nosotros pensábamos que la gente entraría por un lado, hacer las reservas y todo a nivel funcional, y resulta que no, que la gente lo que quiere es que las cosas sean fáciles. Esto a veces de entrar por una puerta y tener que preguntar si hay mesa o lo que sea, y aún y hacerlo de una manera muy amable y muy transparente, al final la gente lo que quiere es entrar sin preguntar, sentarse, y luego si se queda o se va para otras mesas, lo que sea. Entonces lo hemos abierto, hemos creado otra barra para que a nivel de visibilidad desde la calle puedas ver una barra, que puedas tú acceder incluso a tomar una caña y luego, ¿qué hay? ¿No? Y hemos aprendido a abrirnos un poco más, y esto ha sido uno de los grandes aciertos al cabo de un año, que le hicimos esto al cabo de un año. Y luego pues el ir escuchando, el ir cambiando las cartas, yo qué sé, pues los platos del día, es ir aprendiendo mucho de lo que pasa y cómo ir haciendo crecer un poco la oferta al servicio un poco de las necesidades, ¿no? Ahora, por ejemplo, habrá otra iteración, ¿no? Pues cómo podemos reinventar la otra parte, porque nosotros primero pensábamos que tendría más éxito la parte de la barra, y luego el restaurante, y fue al revés, ¿no? Que mejor, porque al final el ticket medio era superior, ¿no? Pero lo que nos pensábamos que traería esta informalidad de la barra iría llenando la otra parte, y fue al revés, ¿no? Entonces estas cosas hay que reinventarlas, y ahora pues la parte de la barra pues la hemos cerrado y pasa a ser como una especie de privado, ¿no? Para cuando alguien quiere hacer una celebración o cualquier cosa, y también esta flexibilidad que te permite ahora pues a lo mejor hacer otra oferta y darla en este espacio, ¿no? Entonces es ir interactuando, pero siempre sin perder la esencia. Siempre está ahí el producto, siempre está ahí la manera de hacer, luego lo declinas de una manera o de otra, ¿no? Pero la idea tienes las patas bien puestas. Ahí, vale. ¿En dónde está situado Turmix después de una experiencia integral como esta, donde el diseño es el hilo de un modelo de negocio? ¿Sigue siendo un estudio de branding o encuentras que esta etiqueta os ha quedado pequeña? Un poco pequeña, sí, porque nosotros también, gracias a este proyecto o otros en el que también estamos mezclando otras disciplinas, permite ver que nosotros al final acabamos siendo unos consultores, ¿no? Consultores al servicio de un proyecto, y que somos capaces de pensar y articular una idea que, si desde un inicio ya se hace de la mejor manera, pues luego fluye mucho mejor en todo su camino, ¿no? Entonces, sí, en este caso pasamos a ser consultores naturalmente especializados en marca, porque lo que estás creando es la marca, pero también estás creando el negocio, ¿no? Y la historia, ¿no? Entonces, nosotros siempre... Que hay modelo de negocio aquí. Claro, el modelo es un diseño, y luego como mejor cuentes la historia, más se va a entender a nivel de comunicación, con lo cual también la historia es comunicación, es como la gente va a entenderlo, y naturalmente luego está la marca y la gráfica que acompaña todo esto. Sí, pero última. Exacto, es lo último. Entonces, por eso trabajar esta parte como más de consultoría, de valores, de historia, de ser diferenciales, de contar la historia de forma coherente, de buscar las palabras adecuadas, de virar para aquí para ser un poco más diferenciales, tal, pues esto es aplicable a un restaurante o a cualquier tipo de empresa, ¿no?
Y en eso estamos. Sí. ¿Cómo nos relacionamos los diseñadores con el mundo del negocio? Sin duda tenemos mucho por aportar y lo habéis demostrado, pero ¿sabemos interactuar con el mundo del negocio? ¿O a veces pecamos de, no sé, ego de diseñador? No sé. Yo creo que es un poco la asignatura pendiente, ¿no? Cuando nosotros damos clases a gente joven, le estamos intentando decir que ellos son el futuro, pero son el futuro de cualquier cosa que esté relacionada con el diseño, pero también la oportunidad de abrir la mente alrededor del concepto de diseño, ¿no? Entonces, aquí la oportunidad de que tú puedes conectar el diseño con cualquier disciplina, sea medicina, automoción, ciudad, pensamiento, cualquier cosa, ¿no? Incluso experimentación. Entonces, lo que debemos ver es que un diseñador tiene que pensar, sí, que somos capaces de hacerlo, pero sobre todo también de montar equipos, es decir, bueno, pues yo no lo puedo hacer todo, no. Ni soy capaz de hacerlo todo, pero pues yo monto el equipo para cada cosa y esto es la gran oportunidad que tiene el diseñador de trabajar con multitud de perfiles, sí, pero para aportar algo más que no quiero un diseñador cuando quiero pintarlo bonito, ¿no? Al final. Sí, exacto. Sí. Y entonces yo creo que aquí está la gran oportunidad, pero también la asignatura pendiente de, a nivel educativo, ir inculcando toda esta idea desde un inicio, ¿no? Sí. Y a nivel, cuando te encuentras en tu día a día, en un estudio grande como Turnix, ¿cómo vendes al final también esto? Porque tenéis un caso de éxito, pero sí, ¿sabes? Eso ayuda, pero si no, como es muy intangible al final. ¿Cómo y desde qué postura puede un diseñador, que está considerado muchas veces como un técnico, hacer prevalecer su criterio, su método, su estrategia y su forma de pensar? ¿Cómo podemos crecer dentro de la etiqueta diseñador, que en muchos casos es muy limitante? Y esta es la última. Sí que es verdad que es muy importante que, bueno, aquí también está el debate ese de la especialización y de cómo te defines, pero cada uno tiene que buscar un camino con el que se siente cómodo y trabajar muy bien aquello con el que tú también te enfrentas hacia la profesión, ¿no? Entonces es la manera que la gente te puede entender, es decir, vale, pues yo cojo este equipo que me va a ayudar a entender pues más la parte como más incluso de investigación, ¿no? Pues vale, pues me voy a este equipo. No, estos son buenos en la creación de marcas o en el desarrollo sobre todo de cosas digitales, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues es que cada persona o equipo vaya pensando cuál es su manera de afrontar el diseño y explicarlo hacia afuera para ver desde fuera qué me puede ayudar a mí de distintos perfiles, ¿no? Entonces yo creo que es la manera con la que nosotros también nos enfrentamos en el futuro, es esta, ¿no? Es ver un poco aquello que podemos aportar para poder también saber con qué proyectos nos pueden ir encargando las cosas, ¿no? Claro, y lo otro, apoyarlo en otros, en colaboradores. Exacto, sí, porque al final no tenemos la verdad absoluta, ¿no? Pero sí que tenemos la posibilidad de ir conectando disciplinas profesionales, etcétera, para poder vehicular las cosas y sobre todo ir escuchando. Nosotros hemos evolucionado porque el tipo de servicio ha evolucionado, el cliente ha evolucionado, ¿no? Sí. Los servicios, la manera de enfrentar la comunicación. Entonces, si el cliente lo va entendiendo y sobre todo va colaborando, nosotros por eso cuando se habla de design thinking es principalmente por colaboración, es decir, antes sí que había un cliente que encargaba algo, incluso se veían solo una vez el briefing y luego la agencia venía ahí con la solución definitiva. No, esto no, ni uno sabe la verdad absoluta y los otros tampoco no tienen por qué saber qué cosa están encargando. Entonces esta colaboración, esta manera de interactuar y de trabajar juntos es clave, porque al final el cliente es quien mejor sabe del proyecto y la gente sabe cómo ir trabajando estas ideas, ¿no? Sí. Entonces, si se hace bien esta relación, esto es lo que ha permitido que las agencias evolucionen a nivel de servicios y sobre todo de colaboración. Sí. Y esto permite también ser mucho más productivos. Y también, como más en fases anteriores, entre este tipo de colaboración mucho mejor. No cuando ya el problema se ha detectado y corre que hay que solventarlo esto, porque al final es como un problema que se solventa como un parche por encima y luego sigue existiendo. Sí, es verdad. O sea, a veces hay que ir un poco a la raíz. Sí. Pues muchas gracias, Oriol, por tu tiempo, por esta entrevista. A ti.